tenemos que felicitarnos por la amplia participación. Han sido más de 177 entidades participantes que han desarrollado 212 acciones involucrando a más de 400 agentes sociales y económicos. Un año más, los centros educativos, con una participación de 125 de ellos, han sido digamos, los más comprometidos, pero quisiera en esta ocasión destacar la creciente participación de las empresas que arrastran en algunos casos empresas muy importantes de Asturias, un gran número de trabajadores y a sus familias. Hemos realizado también un amplio despliegue de comunicación para llegar al conjunto de la ciudadanía asturiana, con acciones a través de los medios de comunicación, en las redes sociales y también a pie de calle. Como no podía ser de otra manera, desde Cogesa también hemos trabajado mano a mano con los ayuntamientos. En concreto, con 10 de ellos hemos realizado lo que denominamos la acción común. Más allá de los mensajes clásicos en torno a la separación de residuos y el reciclaje, no debemos olvidar que la prevención, el evitar la generación de residuos, es el primer escalón y que esos primeros gestos que tomamos en el ámbito del consumo, cuando tomamos pequeñas decisiones como personas, como consumidores y consumidoras, son el inicio de esa economía circular, ¿no? De esa cadena hacia una mayor sostenibilidad del planeta y de Asturias.